Hola, te saluda Daniel Villasana, director de comunicaciones de la Convención Nacional Bautista de Venezuela. ¿Cuántas veces has pensado en crear un video podcast, pero de repente te vence el temor y no logras iniciar con tu proyecto de producción audiovisual? Un video podcast es la mezcla de un audio y un video que puedes transmitir por tus redes sociales o canal en YouTube. Lo primero que necesitas vencer es el miedo. Y yo sé, todos en algún momento hemos sentido miedo escénico, nos da temor las cámaras. Pero vamos a ser sinceros, cuando vamos a las redes sociales encontramos cualquier tipo de grabación. Y es que el miedo es algo que nos paraliza y no nos permite avanzar en un proyecto audiovisual. A veces nos cuestionamos demasiado. Pensamos que las personas no van a ver nuestro contenido, o probablemente no les va a gustar nuestro peinado, o no les va a gustar el contenido de nuestro material. Pero la verdad es que los videos podcast no están diseñados tampoco para que todas las personas te vean. Los videos podcast están diseñados para un público específico, y eso obviamente tiene que ver con la producción de tu contenido y hacia quién lo vas a dirigir. Cualquiera puede hacerlo con naturalidad, y es que precisamente la naturalidad es lo que ha hecho y está haciendo que muchas personas se vuelvan famosas en las redes sociales y algunos de sus videos y contenidos se viralicen. Entonces, no te preocupes si no tienes todo lo necesario. Lo importante es que tengas el deseo de comenzar, y seguramente tienes la pieza más importante para iniciar tu video podcast, y es nada más y nada menos que tu teléfono móvil. Los videos podcast se han popularizado en este tiempo, y es que podemos verlos en plataformas como TikTok o YouTube o Facebook, Instagram, donde podemos pasar horas viendo material en video de distintas índoles: tecnología, ciencia, cine, entretenimiento. El primer pilar en la creación de un video podcast es tener una idea clara. Y es que sí, necesitas saber a qué público te vas a dirigir, qué contenido vas a producir, si vas a hablar de música, si vas a hablar de cine, si vas a hablar de temas teológicos, si vas a hablar a mujeres, a hombres, a jóvenes. Necesitas tener una idea clara de cuál va a ser tu público meta para ir pensando en una producción que no solamente sea un solo video y ya, sino que tú puedas en el tiempo ir sacando diferentes temas en esa línea de producción que vas a realizar. El segundo pilar importante en la creación de tu video podcast es tener una identidad audiovisual. Y obviamente para eso requieres un nombre, un formato que hable acerca de tu contenido. Por ejemplo, si vas a hablar de la naturaleza, entonces tus espacios van a ser al aire libre, en zonas donde exista naturaleza. O si vas a hacer un video podcast para jóvenes, entonces tendrás que pensar en un set, en un escenario que se adecue al contenido que tú vas a realizar. Lo tercero que necesitas para la creación de tu video podcast es tener un formato bien definido, y necesitas saber en cuánto tiempo lo vas a hacer,
si normalmente vas a ser tú quien dirijas el video podcast o si vas a tener un panel de invitados o un invitado o vas a realizar entrevistas, porque algo interesante de los video podcasts es que no siempre tienes que estar hablando tú también puedes invitar a personas para que sean parte de tu video podcast y de esa manera puedas nutrir el contenido y sea más atractivo para las personas que sigan tu canal o tu red social. Definir cuál va a ser la audiencia a la que vas a llegar. No esperes que todo esto pues simplemente sea crear un contenido audiovisual y esperar que algo milagroso suceda. No, tienes que tener claro desde el inicio cuál va a ser tu audiencia. Si tu audiencia son jóvenes, entonces tienes que generar un contenido y pensar en un formato bastante juvenil. Si son líderes, si son familias, si son mujeres, si son hombres, si es para nuevos creyentes o si es algún tema social, tecnológico. Entonces debes pensar en cuál va a ser la audiencia a la cual quieres alcanzar. Y es que una cosa es ser un creador de contenido, de video podcast, y otra cosa muy diferente es ser un influencer. Hay personas que están mezclando estas dos cosas. Una cosa es ser influencer, otra cosa es ser o crear contenido de videos podcast. ¿Por qué? Porque el influencer busca las masas, ¿no? Y quiere que cada uno de sus videos se viralice y alcance números grandísimos en audiencia. Pero el que genera o el que crea videos podcast va a trabajar en forjar una audiencia. Y esa audiencia va a ir creciendo a la medida que la persona vaya generando contenido. Entonces, no te sofoques ni te preocupes en que tu primer video tenga 1000 visualizaciones, 200 visualizaciones. Tienes que comenzar poco a poco. De repente puede ser que a medida que tu audiencia vaya creciendo video tras video, va a llegar un momento en que algunas de esas personas nuevas que van siguiendo tu cuenta o van siguiendo tu contenido vayan y vean aquellos primeros videos que creaste y de repente esos videos comienzan a tener más fluidez. Pero no te atormentes con la audiencia. Tienes que ser perseverante en la creación de tu contenido, entender que estás construyendo una audiencia y que para construir esa audiencia se requiere tiempo, trabajo, esfuerzo y ya pues con el tiempo recogerás los frutos de todo aquello que has hecho durante el tiempo que sea necesario. ¿Cómo grabar sin complicarnos la vida? Yo sé que quieres comenzar y dirás, ¿cómo lo hago? Bueno, vamos a hacerlo de la manera más natural. Tienes que, en primer lugar, ubicar tu teléfono, preferiblemente en algún pedestal, trípode que no se mueva. Tienes que ubicarte cerca de una ventana. Por ejemplo, el día de hoy yo estoy grabando aprovechando la iluminación del sol. Tal vez algunas luces que ya están puestas, no hay ninguna iluminación adicional, pero sí aprovechando un poco el reflejo de la luz del sol. Probablemente no sea la iluminación más perfecta, un poco más de brillo un lado, otro lado más oscuro, pero por lo menos tenemos una luz que permite que el video se vea lo más claro posible. No es la iluminación más perfecta. Recuerda que la iluminación perfecta es aquella que no genera sombras, y tantas cosas, pero tampoco estamos creando un documental de cine, sencillamente estamos haciendo un podcast natural. Entonces, si tú vas a grabar, procura ubicarte en un lugar que esté bien iluminado, toma en consideración el sonido. Probablemente hay espacios donde hay demasiado ruido que pueden perturbar tu video. Entonces ubícate en algún lugar donde sea silencioso o una habitación silenciosa. Pero ojo, porque no solamente que sea silenciosa, sino que también sea una habitación que no genere ecos o que no genere rebotes de sonido. Porque si no te vas a escuchar como si estuvieses metido entre una caja. Entonces es importante en la grabación de contenido audiovisual
esos dos aspectos. En primer lugar, que tengamos una iluminación aceptable, no perfecta, pero sí aceptable. Que tengamos un audio no perfecto, pero aceptable. Por allí me he encontrado con algunos contenidos en YouTube donde los audios son terribles. Sobre todo me estresa mucho cuando voy a ver un video tutorial y de repente es el único video tutorial que consigo con referencia a un tema, pero el audio suena fatal. Entonces eso genera cansancio, eso genera estrés. Entonces, si tú quieres tener un contenido audiovisual que las personas puedan disfrutar, entonces cuida esas dos cosas, cuida la iluminación y cuida el sonido. Pero sobre todo, más que la iluminación, cuida el sonido, porque si el sonido es nítido, bueno, el cerebro va a ir reconstruyendo las imágenes, aunque lo correcto es que ambas cosas estén medianamente aceptables. Recuerda que estamos hablando no de un video podcast profesional, sino estamos hablando de cómo iniciar, de cómo arrancar con algo con lo que tenemos a mano. Muy buenas hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Rosa Montoya, soy comunicadora social y además soy parte del equipo de la Dirección de Comunicaciones de nuestra Convención Nacional Bautista de Venezuela. Para mí es un placer compartir con ustedes hoy en este momento claves para tener un contenido que destaque. Es muy importante, ya después que usted aprendió de técnicas, de herramientas, de estrategias para hacer los podcasts, es importante que usted haga un contenido de valor que llame la atención, que atrape a la persona que está oyendo y además hacer una estructura de lo que usted va a decir. Yo soy fiel oyente de podcasts que me consigo en diferentes formatos en redes sociales y como toda buena periodista me hago muchas preguntas. Y hay momentos que usted ve una noticia, pero no responde todas esas interrogantes. Y por eso hoy yo quiero enseñarte cómo tú puedes transmitir una información profunda y completa, sin dejar vacíos, huecos, y que al final pueda dar un propósito, que eso es lo que queremos. Si tú tienes pensado ya hacer un podcast, lo puedes hacer. Porque no tienes mucho no hay necesidad de invertir mucho dinero. Sin embargo, para que atrape, a los oyentes, tiene que ser impactante, tiene que ser de valor. Pero no podemos hacer cualquier cosa. Muchos piensan que un podcast es sentarme a hablar y echar todo un cuento, sin ninguna estructura. Y eso es un error, porque el podcast debe tener un guión, una estructura, y de eso vamos a hablar hoy. Además, importante, para que no queden esos vacíos, poder contestar esas preguntas que tú te harías. Y bueno, en primer lugar, sobre estas claves que quiero enseñarte en este momento, es sobre, en primer lugar, pues preguntarte el por qué y quién. Muy importante, tú tienes que definir tu nicho, ¿a quién va dirigido todo el contenido que tú estás creando? Tienes que tener un público focalizado, Si yo voy a hacer un podcast o voy a hacer cualquier contenido en mis redes sociales, debo definir eso, porque si no, se puede convertir en algo desenfocado, no voy a atrapar esa cantidad de público que yo quiero. Si yo me direcciono y digo, bueno, quiero que este podcast sea dirigido a mujeres, todo lo que yo vaya a hacer tiene que ir con ese propósito, con ese fin. Si quiero que sea un contenido para jóvenes, yo tengo que ubicarme en ese contexto juvenil, incluso los colores, la tipografía, toda esa parte audiovisual con la que yo voy a trabajar, tengo que definirla. Por eso tengo que entender muy bien y saber concretamente a dónde quiero llegar, qué público yo quiero que escuche mi trabajo, mi contenido. También tiene que tener una propuesta de valor. Es muy importante que usted atrape a ese oyente. Usted tiene que decir cosas interesantes. Gracias a Dios, tenemos la herramienta de la IA. Y aquí usted puede hacer muchas preguntas, claro, sabiéndolo usar sabiamente,
pero usted puede usar esa herramienta. ¿Cuáles son los temas que más oyen los jóvenes? Y ahí usted puede extraer información de valor que pueda atraer, ¿ok? Que llame la atención y que tenga un propósito. Muy bien, en segundo lugar, la estructura y el guión es muy importante. Como les decía, es importante que usted haga una estructura. Si usted va a tener un podcast de un tiempo de 30 minutos a 1 hora, usted tiene que saber cómo realizar todos esos formatos, todos esos segmentos que me van a ayudar a estructurar ese podcast, ¿ok? Ese contenido que yo voy a generar. Tiene que tener una introducción, que es donde usted pues va a primero a presentar su podcast, de qué se trata, ¿ok? En segundo lugar puede tener su primer bloque donde presenta al invitado, si va a llevar un invitado, hacer una introducción de por qué usted está llevando a ese invitado, ¿ok? Para que el oyente a primer momento se enganche del contenido que usted va a promover. No es como que, sí, bueno, buenas noches, mi nombre es tal, y comienza a hablar y usted sabe que los perritos son chéveres, ok, pero direccione, ¿qué quiero yo? Porque yo quiero hablar de los perritos, de los animales, ok. Tengo que saber muy bien cuál es ese contenido de valor y cómo lo voy a segmentar. Al principio es la introducción, después el primer bloque, okay, después el desarrollo, después el desenlace y por último la conclusión. También de tercer lugar pues tengo la calidad del audio. El audio es contenido. Recuerde que el podcast tiene esa particularidad de que no necesariamente usted tiene que estar viendo el contenido. Puede ser que yo esté trotando, me pongo mis audífonos y oigo lo que el podcast está generando, la información que me está dando. A veces muchas personas aprovechan de oír los podcasts cuando están en el carro, ¿okay? Van manejando y van oyendo. Entonces el podcast te permite no concentrarte tanto en lo visual. Por eso digo que comenzar un podcast es económico, porque no necesariamente usted tiene que tener el teléfono, el último o la cámara más sofisticada, ¿no? Usted puede grabar con el teléfono que tiene, siempre y cuando haya un audio limpio, y hay muchos editores, okay, muchas herramientas que usted puede usar para que tenga un audio limpio. Okay, ahorita últimamente la inteligencia artificial puede ayudarte a limpiar y perfeccionar tus audios, e incluso también puede poner el texto escrito, que también ayuda de alguna manera. Por otra parte, o por última parte, la consistencia. Usted, cuando se encamine a hacer este proyecto, que sé que va a ser de bendición, porque la idea es que nosotros podamos impactar vidas a través de lo que hacemos, usted tiene que ser primero enfocado, pero en segundo lugar tiene que ser perseverante y consistente. No soy la persona más indicada para dar esto, pero ciertamente si usted busca información sobre esto, se va a dar cuenta que muchas de las personas expertas en este tema siempre te van a recomendar hazlo siempre, no te pares. Ok, crea ese hábito en ti y trata de ser perseverante. Al principio tal vez no te van a oír 100 personas, puede que te oigan 5, puede que te oigan 3, pero lo importante es que a medida que tú vayas avanzando y que seas perseverante y persistente en el trabajo que estás realizando, vas a ver que poco a poco se van a ir agregando más personas que van a querer disfrutar tu contenido y lo van a querer compartir. Pero si hoy publicas y resulta que en 2 meses vuelves a publicar, el alcance no va a ser el esperado. Muy bien, en segundo lugar, quiero hablar de las 5 W que usamos los periodistas. Son 5 preguntas, ¿ok? Claro, en inglés W porque es what, who, pero en español sería las preguntas que siempre nos hacemos, que tenemos que aclararlas, ¿ok? Y para eso son quién, qué, cuándo
dónde y por qué. Trata de cuando tú hagas tu contenido, ok, si por ejemplo tú vas a hablar de un problema específico, por ejemplo la soledad, ok, trata de que si tienes un invitado, si vas a hablar de esto a profundidad, respondas esas preguntas, ok. Por ejemplo, esa persona, ¿quién es? Ok, ¿por qué esa persona se siente sola? ¿Dónde vivió esa situación? ¿Cuándo la vivió? Si cuando estaba adolescente, cuando era niño. Ok, trata de responder esas preguntas. A mí me pasa mucho que cuando yo oigo un podcast y estoy oyendo cómo la persona va narrando su historia, siempre me hago preguntas. Ay, pero ¿por qué le pasó eso? ¿Y por qué? ¿Y qué será? ¿Dónde estará la mamá? ¿Y qué pasaría con el papá? ¿Y será que esa persona vivía sola? Me hago esas preguntas. Entonces siempre que voy a realizar un contenido o voy a desarrollar una noticia, voy a dar una información, yo trato de responder esas preguntas. ¿Quién, cómo, dónde, cuándo, por qué? Porque es importante que usted aclare, lleve la información, que el oyente no quede con dudas, que no queden vacíos en ese contenido, en esa información, sino que usted pueda aclarar todas las dudas que cualquier persona se puede hacer. Si usted va a desarrollar un tema, yo siempre me pongo a pensar qué cosas me gustaría aclarar, o sea, qué cosas yo quiero saber y conocer de esa situación, de ese contexto, de ese tema, para que, como les digo, no queden vacíos. Y por último, les comparto una plantilla, ¿verdad?, de escaleta, que es como un guión estructurado, que es un regalo que les puedo compartir. Usted puede hacer capture a la pantalla, puede tomarle una foto para que usted tenga su primer guión. Esto es simplemente un ejemplo para que usted se guíe al momento de hacer su podcast, porque sé que muchos que tal vez están viendo este video nunca han hecho un podcast, pero lo quieren hacer, está dentro de sus proyectos, de sus metas, y creo que es un proyecto muy hermoso que puede traer muchos beneficios a la vida, a la mente, a los corazones de las personas que te van a ver. Tenemos que usar el internet. Esta es una herramienta que el Señor nos ha permitido tener para predicar el evangelio. ¿Cuántas personas no han escuchado de Dios? Han sido salvas porque han visto un video, han escuchado un podcast, okay, han visto un versículo a través de las redes sociales. Entonces usemos todos estos medios de información, todas las redes sociales, para hablar de Jesús. Así que, como les dije anteriormente, recuerde hacer su introducción. Esto tiene que tener un tiempo prudencial. No es que el programa dura 30 minutos y se le van a ir 10 en la introducción. No, usted tiene que ser bien estructurado y muy específico con el tiempo que usted va a usar. Si en la introducción, si es un programa de 30 minutos, yo recomiendo de 2 a 5 minutos hacer una introducción donde usted se presente el programa, de qué trata, presente al invitado, de qué van a hablar y por lo que esa persona está pasando porque usted la invitó, ¿ok? En segundo lugar, bueno, puedes tener un bloque que hable del contexto, del tema, ¿ok? Porque usted, como le dije, invitó a esa persona, cuál es ese tema que usted va a abordar en ese programa. En tercer lugar, usted puede buscar la solución, cómo esa persona salió adelante, ¿ok? Qué herramientas o estrategias aplicó a su vida. Y por último, un cierre, una conclusión, así como hacemos en las predicaciones. Cuando predicamos tratamos de que siempre al final hacer un llamado que lleve al oyente, al espectador, a saber que ese problema tiene una solución, ¿ok? Y que terminó en buenos términos porque Dios hizo la obra y de alguna manera pues siempre llevar a la persona a la búsqueda del Señor. Esto es hablando pues si es un podcast cristiano, si ese es su proyecto, pero puede usarlo también a nivel general, si es para un trabajo, si es porque usted quiere ganar dinero a través de un podcast, que sé que también se ha hecho, porque todo consiste en las patrocinantes que usted pueda o colaboradores que usted pueda conseguir
sé que va a ser de bendición y usted poco a poco, pues a medida que usted vaya realizando estos podcasts, sea persistente, sea consistente, ok, y usted se ubique en ese público que quiere alcanzar, el contenido que usted quiere desarrollar, recuerde hacerlo bien estructurado, con tiempo y que atrape al oyente. Bueno, no me queda más que decirles que bueno, fue un placer para mí conversar con ustedes estos pequeños tips, estas pequeñas claves que sé que van a servir al momento de realizar y desarrollar tu contenido para que destaque y sobre todo para que tú puedas mostrar el propósito que Dios tiene para todas las personas que quieran buscarlo a Él. Dios te bendiga. Quien les habló, pues Rosa Montoya. Para nosotros es una experiencia muy grata poder animarles en la creación de videos podcasts, algo corto, preciso, no muy largo. Precisamente estamos hablando de videos podcasts, no vamos a hacer una película ni una serie. Realmente queríamos hacer algo bien corto, bien preciso, pero sí iniciar o comenzar con esta iniciativa que se puede convertir en muchos temas de interés para todos ustedes. Recuerden que hay mucha gente generando contenidos que para nada aportan a la sociedad y yo sé que tú con esa herramienta tan importante que tienes en tu mano que se llama teléfono puedes comenzar a generar contenido de valor que le guste a otras personas. Si te animas, puedes crear tu contenido, me etiquetas y yo seré el primero en darle allí me gusta a tu publicación porque esa es la idea de esta grabación que estamos haciendo y es animarles, alentarles a que ustedes puedan generar contenido que sume y que aporte a esta sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Les habló Daniel Villasana, director de comunicaciones de la Convención Nacional Bautista de Venezuela. Si deseas que hablemos de cualquier otro tema, puedes escribirnos acá abajo y con gusto estaremos leyendo sus comentarios, sus aportes y estaremos haciendo próximas entregas de materiales audiovisuales como estos. Bueno, muchísimas gracias.